Café Líder, un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses, Salvador Luis Ventriglia y Pablo Martín Barassi. Hola amigos, ¿cómo están? Me alegra mucho volver a verlos. Buenas. ¿Cómo anda esta gente linda? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Salva? ¿Todo bien? Muy bien, che, la verdad cada vez somos más puntuales, parece que nadie quiere perderse nada y quieren todos participar desde el comienzo, estamos integrados y alineados. ¿Qué me decís? Sí, la verdad, cada vez que tenemos una conversación me estimula para la próxima. Hablamos mucho de distintos temas de liderazgo interesante y me imagino que tenemos una agenda muy tupida. Sí, tenemos y van saliendo muchos temas. Yo recuerdo que los otros días, a iniciativa de Salvador, estuvimos hablando de qué hacen los líderes. Pero después, Pablo hizo un comentario que me pareció interesante, me pareció muy esclarecedor. ¿Por qué no intentamos conversar sobre qué no deberían hacer los líderes? O sea, como quizás una forma de identificar los buenos de los malos líderes. No sé, me parece que es algo atractivo, no sé si qué les parece. A mí me encanta el tema de, los liderazgos negativos también existen, pero por favor, hoy ya estoy recuperado, yo quiero pedir mi ristretto. Ah, bueno, entonces yo, si te veo recuperado, me animo y voy a pedir un cafecito doble. Papá. Muy bien, muy bien. Yo voy a repetir el capuchino del otro día que estaba bárbaro. Muchachos, muy interesante lo que plantea José, ¿no? Porque si nosotros decimos, no existe el no liderazgo, si vos no hablas con nadie y te encerrás en la oficina, como dicen a veces, ese es tu estilo de liderazgo. A mí me trae el tema de los malos líderes o las malas prácticas o los malos estilos un montón de recuerdos. Me acuerdo, por ejemplo, cómo generaba una total disfuncionalidad en el equipo el tipo que, por más brillantez técnica que tuviera, era tremendamente arrogante o sabelo todo. Entonces ese engreimiento hacía que las críticas fueran muy destructivas hacia sus propios colegas, hacia los propios reportes que él intentaba inspirar y motivar. O el que no da feedback, o el que cree que se las sabe todas. Sí, Pablo, es cierto. Estos casos son muy complicados. Generalmente lo que generan son reacciones defensivas de los demás. También generan resistencias. La crítica del líder, el feedback del líder es necesario, pero debe hacerse en forma muy cuidadosa, en forma muy oportuna, en un clima adecuado y sobre todo sin juzgar a la persona, centrándose en hechos, en datos. La verdad que es un tema crítico que puede destruir el clima de un grupo. Ahí cuando uno piensa en liderazgos negativos, uno de los casos que vi con mucha frecuencia es aquellos líderes que se ausentan, están en lejanía con sus colaboradores, que tienen pocas conexiones emocionales, que en realidad uno no sabe si a veces lo hacen porque son muy introvertidos, porque de algunas veces creo que muestran que no saben escuchar. También es claro de que son muestras de escasa empatía, se encierran a veces en sus oficinas, pero lo que sí estoy seguro que sin construcción de vínculos es muy difícil hacer un liderazgo positivo. O están llegando los cafecitos. Muchas gracias, maestro. Claramente este tema de la construcción de vínculos sigue siendo un eje central del modelo nuestro, chicos, porque, a ver, que las organizaciones pasan y los vínculos quedan es todo un tema. Ahora, es interesante porque a veces tiene que ver con un punto de partida con ese vínculo, o hay tipos que, digamos, no saben ejercer el reconocimiento hacia los demás, o, digamos, primero porque no lo consideran importante, o gente que no reconoce bien, se olvida de reconocer. Entonces, o
reconoce en un momento, en vez de reconocer individualmente, confunde el momento de reconocimiento individual con el de reconocimiento colectivo. Este es un tema muy importante porque hay partes de la sustentabilidad de cualquier proyecto, público o privado, que tiene que ver con esta capacidad, este coeficiente intelectual colectivo que tiene mucho, mucho de individual, pero mucho de logro y de sustentar juntos, ¿no? Sí, sí, Pablo. Ahí hay comportamientos de algunos líderes que pueden ser muy negativos. Sobre todo cuando el líder se muestra indeciso, se muestra dubitativo, cuando se aísla, cuando solo escucha, o cuando ante la inevitable diferencia de opiniones que tiene que tener un líder con su equipo y que la debe estimular para que todos participen, adopta la posición de quedar bien con todos y entonces posterga, limita la toma de decisiones. Y eso es muy negativo en el liderazgo, porque el líder lo que tiene que hacer siempre, inevitablemente, es hacerse cargo, porque él responde por lo que hace él y por lo que hacen los demás. Parece mentira, ¿no? Como van apareciendo tan rápidamente tantos ejemplos fallidos de liderazgo, ¿no? Y yo ahí, cuando ustedes estaban conversando, me pareció también un hecho que recordaba, uno de lo que para mí es fatal, ¿no? Es ese jefe que siempre le echa la culpa a los demás, ¿no? El que en realidad elude o no acepta su responsabilidad, que para mí tiene un efecto muy dañino, porque una de las cosas que creo clave en el liderazgo es que cuando uno ejerce funciones de ese tipo, uno tiene que hacerse cargo y sobre todo sabe que frente a terceros rinde cuenta no solo por los resultados propios, sino los de sus colaboradores. Y cuando esto se elude, yo creo que tiene un efecto devastador, porque lo inmediato que ocurre es la pérdida de credibilidad en todos los miembros de su equipo. No sé si alguna vez a usted le pasó alguna vez esto, pero esto para mí es muy evidente en muchos grupos que me ha tocado dirigir. Bueno, ustedes saben que yo tengo una alta valoración por la anécdota, por lo no escrito, pero que fue vivido, ¿no? Y lo que vos decís me trae una anécdota muy cortita, que yo veo este tema. Vos para tener un vínculo equilibrado tenés que exigir, tenés que tensar, pero también tenés que proteger. Yo recuerdo un genio que trabajaba, me acuerdo todavía, sus anteojos, su barbita, y decía, bueno, muchachos, ese es el problema con el cliente. Organicémonos y vayan. Y siempre cargábamos los patos nosotros. Era impresionante. Nos ponía de buffer. Es bueno el ejemplo, Pablo, porque a diferencia de lo que muchas veces uno escucha, el liderazgo no es un proceso individual. Hay una parte individual de cada uno, pero como fenómeno, como proceso, es un proceso social. Y nosotros ya hemos probado que no hay recetas para esto. La única salida efectiva es el desarrollo personal. Cuando una persona quiere mejorar su desempeño en el contexto laboral, y creo que ahí tenemos una buena experiencia hecha, que es la que hemos realizado con la efectividad de las tutorías, donde alguien se acerca a una persona con más experiencia y revisa su manera de liderar. Lo que estamos comenzando a hablar, y casi ya estamos promediando, ¿no? Pero, a ver, es la importancia de la inteligencia emocional en los líderes, ¿no es cierto? De hecho, esa capacidad de liderar o emocionar está muy de la mano. Quizás en psicología más profunda, inclusive, esta idea de que los líderes que perduran son aquellos que han podido volcar su sensibilidad propia hacia los demás. Hay gente en la cual nadie duda de los conocimientos técnicos de donde surgió, o de un emprendedor, por ejemplo. Pero si no hay esta parte de autoconciencia, de autocontrol, de generar relacionamiento y vínculos, hay cosas que no ocurren, o ocurren y no perduran en el tiempo. Yo ahora digo, recuerden que hace poquito decíamos lo difícil que es entender el alcance del liderazgo y también mucho más difícil explicarlo. Y creo que en este cafecito que estamos tomando hemos encontrado la forma que describirlo por lo negativa a mí me resulta más relevante que explicarlo a veces de otra forma, ¿no? Porque la cantidad de ejemplos fallidos o inadecuados que nos rodean y que están presentes día a día son bastante demostrativos de la dificultad que es este ejercicio de liderazgo. Hoy todos creo que estamos claros de que vivimos una crisis de liderazgo
es una crisis que explica muchos de los problemas de nuestra sociedad, que no es solo en la Argentina, esto es un problema regional, mundial. O sea que, de punto de vista real, me parece que pensar estas negatividades tienen una porción de aprendizaje muy importante. La verdad, me parece que, si me dejan, tiro algunas ideas en modo de conclusión. Esta idea de la inteligencia emocional como condición indispensable para ejercer ese liderazgo, y ese liderazgo que perdure en el tiempo, y que hay que ver cómo uno puede ir profundizando, digamos, este tema de poder identificarlo y poder desarrollarlo. Claramente, cuanto más alta es la responsabilidad, más determinante es el liderazgo y, por ende, la necesidad de esa inteligencia emocional. Con lo cual, queridos, fascinante, ¿eh? Todo un tema, ¿eh? Sí, Pablo, gracias. Creo que hoy la verdad que hicimos una conversación muy interesante y que en realidad lo que me genera es que me abre muchos más temas. Así que sigamos con estos cafecitos que son excelentes. Bueno, nos vemos en la próxima, ¿eh? Y seguimos tirando temas. Estoy de luto, ha muerto mi cocodrilo, hoy pago yo. Bueno, todo un acontecimiento. Barassi poniendo la ganza. Abrazo. Un abrazo. Abrazo. Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto@cafelider.com. Para más información, entra en www.cafelider.com. Nos encontramos en el próximo café.